Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. En Estados Unidos, los ciudadanos de Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, California, Pensilvania y Texas acuden a las urnas para elegir alcaldes, gobernadores y un nuevo sistema de distritos. Una jornada que pone a prueba el clima político en el segundo periodo de Donald Trump en la Casa Blanca. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, canceló su asistencia a la cumbre de la CELAC y la Unión Europea convocada por Colombia. Tampoco participarán mandatarios europeos como Emmanuel Macron o latinoamericanos como Claudia Sheinbaum. Quien sí confirmó de último momento su presencia es el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Israel confirmó la identidad del cuerpo de otro rehén entregado por Hamás este martes. Se trata de Itai Chen, un soldado de 19 años. Hasta el momento, Tel Aviv recibió 21 de los 28 restos de secuestrados. Entre tanto, la situación humanitaria en Gaza continúa siendo crítica para los civiles. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, murió a los 84 años de edad. Fórmula presidencial de George Bush, acumuló poder como impulsor de la invasión a Irak. Crítico de Trump, pidió votar por Harris. El mandatario no se ha pronunciado sobre su muerte. Ampliamos en Directo DC. Y este miércoles, al tiempo que se cumple un año de la segunda victoria presidencial de Donald Trump, también se supera un récord establecido durante el primer mandato del magnate, el shutdown más largo de la historia. En el debate de France 24 nos preguntamos, demócratas o republicanos, ¿quién carga con la responsabilidad de esta situación? ¿Qué impacto van a tener las elecciones de este martes en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia en un eventual cambio de postura demócrata? ¿Van los senadores republicanos a ceder ante la demanda de Trump de acabar con la llamada obstrucción parlamentaria? Rosa Pérez lo analiza con sus invitados. Iniciamos en Estados Unidos, donde avanza la jornada de elecciones en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, California, Pensilvania y Texas. Se trata de los primeros comicios que celebra el país desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Mientras la alcaldía de Nueva York define su perfil en una contienda demócrata, Virginia y Nueva Jersey eligen gobernadores. En tanto, California dirime si plantea un nuevo esquema de representación que afectaría a la Cámara de Representantes. Además, Pensilvania vota a sus jueces y Texas completa su Congreso local. Ramiro Cuellar Verena nos amplía. Estados Unidos va a las urnas en un pequeño supermartes. En más de la mitad de los estados hay votaciones, las primeras desde la asunción de Donald Trump. Sin embargo, las miradas están puestas en 6, cada una con un enfoque diferente. Nueva York concentra la atención con la alcaldía en juego. El demócrata Zohran Mamdani se enfrenta al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa en una ciudad que apoyó mayoritariamente a Kamala Harris hace un año. Los resultados tienen una importancia mayor dentro del seno demócrata, que ha tenido discusiones internas por el perfil de Mamdani y que busca saber cómo posicionarse para los comicios de 2026. Nueva Jersey y Virginia votan nuevos gobernadores con panoramas diferentes, pero una coincidencia: son una actual preocupación para el gobierno de Trump. En los últimos 50 años, en Virginia, apenas una vez han elegido a un gobernador del mismo espacio que el presidente, mientras que Nueva Jersey es un territorio históricamente afín a los demócratas. En California se dirime un nuevo esquema de representación que puede suponer la pérdida de republicanos en la Cámara de Representantes. Impulsado por el gobernador Gavin Newsom, como respuesta al movimiento alentado por Trump en Texas, si los electores definen afirmativamente el cambio, habrá sectores republicanos que se fusionarán en solo uno y otros que se dividirán, uniéndose a regiones demócratas. En Pensilvania, 3 jueces demócratas ponen en juego sus lugares en la Corte Suprema local. Actualmente 5-2 a favor de los azules. Estos magistrados necesitan que la mayoría vote afirmativamente para renovar sus puestos por 10 años más. De no lograrlo, la Corte quedaría empatada en 2 por 3 años, salvo que sus sustitutos sean aprobados por el Senado local, controlado por los republicanos. Luego de la muerte de 2 representantes, el Distrito 18 de Texas vota sus reemplazos en una puja de poder entre republicanos y demócratas. Las nominadas necesitan lograr el 50% para evitar una segunda vuelta. Al tiempo, también se definen las alcaldías de decenas de ciudades en una movilizada jornada electoral estadounidense.
Seguimos en la Unión Americana. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se dijo confiada en la defensa legal del mandatario Donald Trump sobre sus políticas arancelarias. Aseguró que son necesarias para la seguridad nacional y para el apalancamiento de la economía. Lo hizo cuando mañana la Corte Suprema de Estados Unidos iniciará el juicio para evaluar la legalidad de los gravámenes. Sería imprudente que los asesores del presidente no se prepararan para una situación así. Dicho esto, tenemos plena confianza en el presidente, en los argumentos legales de su equipo y en los méritos de la ley en este caso. Mantenemos el optimismo de que la Corte Suprema hará lo correcto. La importancia de este caso es crucial. El presidente debe tener la facultad de emergencia para utilizar aranceles. Un avión de carga se estrelló en la tarde del martes, poco después de despegar en Louisville, Kentucky, con destino hacia la isla de Hawái. La Administración Federal de Aviación, que en estos días opera bajo mínimos por el cierre del gobierno federal, informó que el accidente se produjo a las 5:15 hora local. Se trataría de una aeronave de la empresa UPS y todavía no se reportó el número de posibles víctimas, aunque el alcalde de la urbe habla de múltiples heridos. Por su parte, el gobernador del estado informó que el espacio aéreo se mantiene cerrado a la espera de más novedades. Esta es una noticia en desarrollo, se la iremos ampliando en nuestras siguientes emisiones. Y en más información, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, canceló su asistencia a la cumbre de la CELAC y la Unión Europea convocada por Colombia, argumentando motivos de agenda y baja asistencia. Y es que tampoco participarán de la reunión a realizarse en Santa Marta el 9 y 10 de noviembre mandatarios europeos como Emmanuel Macron y Giorgia Meloni o el canciller Friedrich Merz. Del lado latinoamericano no irá Claudia Sheinbaum ni tampoco Javier Milei o Gabriel Boric. El que sí confirmó de último momento su presencia es el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Desde Bruselas, nuestra corresponsal Esther Herrera nos amplía. Sí, así es. Confirman varias fuentes consultadas por France 24 que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, finalmente no va a asistir a la cumbre de la Unión Europea CELAC, sí que lo hará el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Hay otros líderes que han asegurado que finalmente no van a asistir, como por ejemplo el canciller alemán Friedrich Merz. Tampoco por parte de los países de la CELAC habrá algunas ausencias notorias. Aún no hay confirmación de cuáles, pero se confirman varias fuentes europeas consultadas por France 24 que la presencia será mucho menor de lo esperado por ambas partes. La presencia de presidentes va a ser muy baja, aseguran las mismas fuentes, aunque también otras fuentes aseguran que las listas de presentes y de invitados no es algo que se cierra hasta el último minuto de la reunión. Lo cierto es que es mucho menos la presencia de lo que se esperaba en un principio. Las recientes tensiones por parte de la administración Trump con los ataques a varias supuestas narcolanchas en el Pacífico preocupan enormemente a la parte europea, también a la parte de los países de la CELAC, y las sanciones contra el presidente colombiano Gustavo Petro ha hecho que algunos países europeos finalmente hayan declinado la invitación. Varios líderes aseguran que aún así van a seguir enviando delegaciones, que esto no significa un fracaso, pero lo cierto es que a nivel presidencial la presencia va a ser limitada. También hay temor por parte de Bruselas que haya represalias por parte de Donald Trump de si asisten a esta reunión. Temen que pueda haber represalias a nivel comercial. Todo ello puede provocar que la cumbre de la CELAC sea menor y menos importante de lo que se esperaba. Justamente hablando del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, condenó como una matanza los operativos militares y policiales contra el narcotráfico en 2 favelas de la ciudad de Río de Janeiro, donde 120 personas fueron asesinadas. Además, reclamó una investigación independiente que, según dijo, liderará su propio gobierno. Previo a la cumbre climática COP30 a celebrarse en Belém, se propuso como mediador entre Estados Unidos y Venezuela por las operaciones en el Caribe y el Pacífico y aseguró que hablaría con el presidente estadounidense Donald Trump sobre aranceles. Escuchemos.
Incluso estamos tratando de ver si un forense de la Policía Federal puede participar en el proceso de investigación de las muertes. Veamos si podemos llevar a cabo esta investigación. La orden del juez era que se ejecutaran órdenes de detención, no un asesinato en masa. Y sin embargo se produjo un asesinato en masa. Creo que es importante verificar las circunstancias en las que tuvo lugar. En información sobre la guerra en la Franja de Gaza, el ejército de Israel confirmó la identidad del cuerpo del rehén que fue entregado hoy por Hamás en manos de la Cruz Roja. Se trata del soldado israelí Itai Chen, de 19 años, y con él 7 quedarían aún bajo las ruinas del devastado enclave palestino. Mientras tanto, la entrada de ayuda humanitaria sigue entrando a cuentagotas y los palestinos luchan por su supervivencia. Sin alimentos, insumos médicos y un techo donde dormir, temen que la situación no mejore para la llegada del invierno. Ramiro Cuerva Verberena nos cuenta más. La guerra se paralizó mayormente en Gaza, pero el hambre no. Los habitantes del enclave palestino continúan en su lucha diaria por la supervivencia. A falta de combustible, los civiles buscan alternativas para cocinar comida, apelando, por ejemplo, al uso de hornos de barro. La situación cambió. Hay guerra, no encontramos comida, estamos cansados y hay hambruna. Han pasado muchas cosas. Si se suministrara gas, se solucionarían muchos problemas para la gente. Podrían empezar a cocinar en la estufa, freír papas, preparar una comida para sus hijos, hacer café por la noche sin tener que encender fuego. Este martes, el Programa Mundial de Alimentos advirtió que los pasos abiertos para entregar ayuda humanitaria no son suficientes y no pueden abastecer a la gente que lo necesita. Todo esto en un momento donde la llegada del invierno es una preocupación en crecimiento. Necesitamos acceso total, necesitamos que todo se mueva con rapidez. Estamos en una carrera contrarreloj, se acercan los meses de invierno. La gente sigue sufriendo hambre y las necesidades son abrumadoras. En cuanto a nuestra situación actual, hemos avanzado un poco, pero no tanto como quisiéramos. Por eso necesitamos tener acceso a los pasos fronterizos del norte y abrirlos con urgencia. Los gazatíes remarcan que los refugios actuales donde viven no están aptos para resistir el descenso de las temperaturas del invierno, aumentando la dependencia de las tiendas de campaña y la ayuda internacional. Dejamos atrás Medio Oriente y nos dirigimos a África. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió el fin inmediato de la violencia que azota Sudán. Tras 1 año y medio de guerra civil, los desplazados se cuentan por millones. La cifra de víctimas mortales oscila según el conteo y podría ascender a 150.000. Y también la hambruna amenaza con extenderse por la región de Darfur. Aquí los detalles. En este campamento improvisado en Tawila, miles de personas han encontrado un refugio temporal tras huir de Al-Fasher. Unas 65.000 personas abandonaron la ciudad sudanesa, tomado por las fuerzas de apoyo rápido. Sus historias están llenas de violencia de género y étnica, violaciones y ejecuciones. Las fuerzas de apoyo rápido nos han golpeado y humillado, nos han quitado todo lo que teníamos y nos han dejado sin nada. No puedo encontrar a mi marido y no sé si está vivo o muerto, ni dónde está. En las calles a lo largo de nuestra ruta de desplazamiento encontramos muchos cadáveres, encontramos cuerpos de mujeres y jóvenes. No hay nadie que los encierre. La Corte Penal Internacional afirmó que los actos cometidos en Al-Fasher pueden constituir crímenes de guerra y contra la humanidad, combates que también se han recrudecido en la región de Kordofán, uno de los últimos bastiones del ejército sudanés en Darfur. El secretario general de la ONU pidió un alto el fuego inmediato y que la comunidad internacional utilice su influencia. Una cosa que es esencial para detener los combates es asegurarse de que no entren más armas en Sudán y al mismo tiempo necesitamos crear mecanismos de rendición de cuentas porque los crímenes que se están cometiendo son tan horrendos que no pueden beneficiarse de ningún tipo de impunidad. Las críticas internacionales se intensificaron contra los Emiratos Árabes Unidos, acusados de apoyar a las fuerzas de apoyo rápido, mientras el país alega que quiere ver el regreso de un gobierno civil que excluya a ambas partes beligerantes.
Continuamos con noticias de Francia porque el presidente Emmanuel Macron informó de la liberación de 2 ciudadanos franceses detenidos desde hace 3 años en la prisión de Evin de la capital iraní y condenados a largas penas de cárcel acusados de espionaje para Israel. Los abogados defensores aseguraron que es un nuevo día para sus clientes tras finalizar lo que calificaron de detención arbitraria que duró 1.277 días. El ministro de Exteriores galo informó que se encuentran a salvo en la residencia del embajador francés en Teherán. Están bien, visiblemente aliviados y parecen gozar de buena salud física y mental. El equipo de la embajada los está atendiendo. Esta noche he enviado un equipo de apoyo, un médico y un agente del centro de crisis y apoyo de mi ministerio, quienes estarán a su disposición para acompañarlos después de esta terrible experiencia, este infierno que han vivido. Y en contexto global es hora de Directo DC. El espacio en el que revisamos en profundidad las noticias de Estados Unidos y por ello me acompaña nuestra corresponsal en Washington, Natalia Cabrera. Natalia, muy buena noche. Ya lo decíamos en las noticias, hoy se celebra la primera gran elección desde la victoria de Donald Trump hace un año. ¿Cómo han transcurrido esta jornada? Así es, ya estamos a la espera de que cierren las urnas en algunos de los estados y ya hay algunos resultados preliminares justamente de la gobernación de Virginia. Ya más adelante vamos a ahondar en ello, pero lo que tenemos que decir es que esta elección, si bien no puede ser considerada como un referendo a esta gestión de Donald Trump, pues se trata de elecciones locales y en estados demócratas, por lo que previsiblemente lo que va a pasar es que estos resultados van a favorecer al Partido Demócrata, pero sí justamente van a dar luces de cuáles fueron las ganancias del Partido Republicano en estas elecciones de 2024 y si estas ganancias que hicieron sobre los demócratas fueron o no duraderas. Justamente este es el análisis que vamos a estar llevando a cabo, pero vamos a revisar de hecho la elección más mirada, que es la contienda por la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Aquí las urnas van a estar abiertas hasta las 9 de la noche y allí justamente se enfrenta el candidato que se define como socialista, Mandami, que le ganó justamente la candidatura del Partido Demócrata a el exgobernador Andrew Cuomo y también se enfrentan el republicano que justamente no recibió el apoyo del presidente Donald Trump, sino que fue Andrew Cuomo quien recibió este jornado. Hay que decir que los 3 candidatos ya votaron y de hecho ya para esta hora se presenta una participación que ha resultado ser histórica. Se habla justamente que es la mayor participación desde las elecciones de 2001, cuando se registraron los atentados del 11 de septiembre. Justamente también vamos a revisar la elección en el estado de Nueva Jersey, donde se elige gobernador. Allí se enfrenta la demócrata Milky Sherrill al republicano Jack Ciattarelli, que él sí tuvo el respaldo explícito del presidente Donald Trump, y allí la jornada electoral transcurrió prácticamente con tranquilidad, con excepción de que tuvieron que reubicarse algunos centros electorales debido a que se registraron unas amenazas de bomba que resultaron ser falsas. Ahora justamente vamos a revisar la elección de Virginia, donde por primera vez va a haber una mujer gobernadora. Justamente aquí ya hay unos resultados preliminares porque las urnas cerraron justamente a las 8 de la noche. En este sentido, la candidata demócrata Abigail Spanberger tendría el 59% de los votos sobre la candidata republicana, que tiene un 41% hasta el momento, pero esto, recordemos, son resultados preliminares por el momento. Allí el presidente Donald Trump no le dio su apoyo a ninguna de las 2 candidatas y por esto también es justamente uno de los lugares donde tenemos que analizar cuál va a ser el resultado, porque hay una gran población latina también que vamos a ver. Esto nos permite revisar si estas ganancias que hizo el presidente Donald Trump respecto a la elección de 2020 y la de 2024 fueron o no duraderas y permanentes. Natalia, otra de las noticias del día es la muerte del ex vicepresidente Dick Cheney. Sí, así es. Fue uno de los vicepresidentes más poderosos de la historia de Estados Unidos, si no es que el que más estuvo detrás de la invasión a Irak, bajo el
presidente George Bush y que justamente también inició tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 aquí en Estados Unidos, en Nueva York justamente, y recientemente lo que había hecho él era lanzar críticas contra el presidente Donald Trump, decía que era una amenaza para la democracia, esto después de que los seguidores del presidente atacaran el Capitolio el 6 de enero de 2021, y en ese momento dijo que él iba a votar por la vicepresidenta y candidata Kamala Harris, y pues esto obviamente les ocasionó una ruptura, puesto que él también era del Partido Republicano, y pues de todas maneras es evidente que este poder que sostenía disminuyó porque, pues como sabemos, el presidente Donald Trump resultó electo y hasta el momento ha guardado silencio, no se ha pronunciado, y hoy en la rueda de prensa de la Casa Blanca, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, lo que dijo era que no tenía conocimiento si la tarea del funeral de Estado le correspondía o no a la Casa Blanca, pero que se había ordenado que las banderas ondearan a media asta como lo establece la ley. Y además, Natalia, sigue el cierre de gobierno en Estados Unidos. ¿En qué están las negociaciones en pleno día de elecciones, pero también cuando sabemos que a finales de noviembre se celebra, por ejemplo, Thanksgiving Day? Sí, pues son 35 días, ya después de la medianoche ya van a ser 36, con lo que oficialmente este cierre de gobierno se va a convertir en el más largo de la historia, sobrepasando al de 35 días durante la primera administración del presidente Donald Trump. Y lo que está pasando con las negociaciones es que, según la agencia de noticias AP, los líderes de ambos partidos dieron luz verde para por lo menos empezar a tratar de negociar, de buscar un acuerdo y terminar este bloqueo para aprobar un presupuesto y que se activen los fondos de cara justamente a por ejemplo, esa festividad que mencionas, el Día de Acción de Gracias, ya que algunos trabajadores no esenciales están en licencia, con lo cual, por ejemplo, también están afectados los trabajadores de los aeropuertos, los controladores del tráfico aéreo, y esto podría traer, por supuesto, retrasos durante esta temporada alta. Sin embargo, los puntos de diferencia siguen siendo los subsidios de salud, pero también los subsidios de la alimentación, y la Casa Blanca de hecho podría estar entrando en un desacato de un fallo judicial que le había ordenado desembolsar todos estos fondos de contingencia del Departamento de Agricultura para financiar este programa de subsidios de alimentación que se quedaron sin fondos el 1 de noviembre, y hoy la Casa Blanca lo que dijo es que estos desembolsos iban a tomar tiempo. Bien, Natalia Cabrera, muchísimas gracias por la información desde Washington, D.C. Y gracias también a ustedes por su compañía. Aquí termina el informativo, pero los invitamos a que se queden con nosotros porque ya viene Rosa Pérez Masdeu y el debate. Hasta la próxima.